Hola a todos. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto vive un león? ¿Y un leopardo? ¿O incluso una tortuga? Hoy, vamos a descubrirlo juntos. Pero antes, me encantaría que dejes un like si te gusta el vídeo y te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras increíbles aventuras. Empecemos. ¿Quién vive más? ¿La morsa o la foca? La foca vive de 25 a 30 años. ¿Quién vive más? ¿El león o el tigre? El tigre vive de 10 a 15 años. ¿Quién vive más? ¿La águila o el búho? La águila vive de 20 a 30 años. ¿Quién vive más? ¿El elefante o el rinoceronte? El elefante vive de 60 a 70 años. ¿Quién vive más? ¿La serpiente común o el lagarto? El lagarto vive de 10 a 30 años. ¿Quién vive más? ¿El canguro o el oso pardo? El oso pardo vive de 20 a 30 años. ¿Quién vive más? ¿El delfín o la ballena? La ballena vive de 30 a 50 años. ¿Quién vive más? ¿El león o el gorila? El gorila vive de 35 a 45 años. ¿Quién vive más? ¿El pez dorado o el tiburón? El tiburón vive de 20 a 30 años. ¿Quién vive más? ¿La tortuga o el caracol? La tortuga vive de 30 a 50 años. ¿Quién vive más? ¿El perro o el gato? El perro vive de 10 a 15 años. ¿Quién vive más? ¿El león o el mono? El mono vive de 15 a 20 años. ¿Quién vive más? ¿El pájaro o el murciélago? El murciélago vive 30 años. ¿Quién vive más? ¿La foca o la ballena? La ballena vive de 30 a 50 años. ¿Quién vive más? ¿La cebra o el caballo? El caballo vive de 25 a 30 años. ¿Quién vive más? ¿La gallina o la paloma? La gallina vive de 5 a 10 años. ¿Quién vive más? ¿La jirafa o el elefante? El elefante vive de 60 a 70 años. ¿Quién vive más?
¿Las hormigas obreras? ¿O las abejas obreras? Las abejas obreras. Vive en media 105 días. ¿Quién vive más? ¿El pez dorado? ¿O el cangrejo? El pez dorado. Vive de 5 a 10 años. ¿Quién vive más? ¿La tortuga? ¿O el caracol? La tortuga. Vive de 30 a 50 años. ¿Quién vive más? ¿El elefante? ¿O el rinoceronte? El elefante. Vive de 60 a 70 años. ¿Quién vive más? ¿El pez dorado? ¿O la serpiente? La serpiente. Vive de 10 a 20 años. ¿Quién vive más? ¿El erizo? ¿O el canguro? El canguro. Vive de 10 a 15 años. ¿Quién vive más? ¿El pájaro? ¿O el caballo? El caballo. Vive de 25 a 30 años. ¿Quién vive más? ¿El leopardo? ¿O el tigre? El leopardo. Vive de 12 a 17 años. Si quieres seguir disfrutando de nuestros vídeos, no olvides suscribirte al canal. Te mantendremos al día con los últimos lanzamientos y novedades. ¿Quién vive más? ¿La serpiente? ¿O el lagarto? El lagarto. Vive 30 años. ¿Quién vive más? ¿El oso polar? ¿O el oso panda? El oso polar. Vive de 20 a 25 años. Ahora, ¿quién vive más? ¿El oso polar? ¿O el oso pardo? El oso pardo. Vive de 20 a 30 años. ¿Quién vive más? ¿La ballena azul? ¿O el tiburón? La ballena azul. Vive de 80 a 90 años. ¿Quién vive más? ¿La jirafa? ¿O la cebra? La cebra. Vive de 20 a 30 años. ¿Quién vive más? ¿La foca? ¿O el pingüino? La foca. Vive de 25 a 30 años. ¿Quién vive más? ¿El león? ¿O el gorila? El gorila. Vive de 34 a 40 años. ¿Quién vive más? ¿La tortuga? ¿O el cocodrilo? El cocodrilo. Vive de 30 a 60 años. ¿Quién vive más? ¿El pingüino? ¿O la águila? La águila. Vive de 20 a 30 años. ¿Quién vive más? ¿El pulpo? ¿O la medusa? El pulpo. Vive de 3 a 5 años. ¿Quién vive más? ¿El murciélago? ¿O el ratón?
El murciélago. Vive 30 años. ¿Quién vive más? ¿El elefante? ¿O el rinoceronte? El elefante. Vive de 60 a 70 años. ¿Quién vive más? ¿El camaleón? ¿O la iguana? La iguana. Vive 13 años. ¿Quién vive más? ¿La tortuga? ¿O el cocodrilo? El cocodrilo. Vive de 30 a 60 años. ¿Quién vive más? ¿El pez dorado? ¿O el cangrejo? El pez dorado. Vive de 5 a 10 años. ¿Quién vive más? ¿El tigre? ¿O el oso pardo? El oso pardo. Vive de 20 a 30 años. ¿Quién vive más? ¿El avestruz? ¿O la águila? El avestruz. Vive de 50 a 60 años. ¿Quién vive más? ¿El mono? ¿O la koala? El mono. Vive de 15 a 20 años. ¿Quién vive más? ¿El calamar? ¿O la estrella de mar? La estrella de mar. Vive 35 años. ¿Quién vive más? ¿El camaleón? ¿O la serpiente? La serpiente. Vive de 5 a 10 años. ¿Quién vive más? ¿La orca? ¿O el manatí? La orca. Vive de 50 a 90 años. ¿Quién vive más? ¿El loro? ¿O el pavo real? El loro. Vive 50 años. ¿Quién vive más? ¿La anguila? ¿O la salamandra? La salamandra. Vive 20 años. ¿Quién vive más? ¿El largato? ¿O la culebra? El largato. Vive de 20 a 50 años. ¿Quién vive más? ¿La gallina? ¿O la paloma? La gallina. Vive de 5 a 10 años. Comente abajo cuántos habéis acertado. Y hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo.